Buenas, buenas. Estoy esperando que se sumen las chicas. Y en breve comenzamos con alimentación consciente en vivencias hacia el despertar. Hoy con la doctora Silvana Gamarra. Bueno, esperando que se sumen las chicas. Bueno, la doctora Silvana Gamarra es ginecóloga y también es especialista en medicina ortomolecular, así que hoy nos vamos a adentrar un poco vamos a empezar hablando de alimentación consciente y bueno, si quieren hacer preguntas, después nos escriben. Estoy esperando que se sumen Renata y la doc Silvana. Que vayan pensando, preguntitas. Ahí está Renata. Ahí te sumo, Rena. Ahora, ahí las agregué a las dos. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bien, todo bien. Qué ¿Cómo estamos? lindo, pero muy bien. Ahí se está sumando Renata también. Dale. Rena, ya te acepté. Fíjate si te aparece, si no mandame solicitud. Bueno, le estaba contando a la gente que hoy vamos a hablar de alimentación consciente, que vos sos doctora ginecóloga, médica ginecóloga, pero ahora hoy vamos a hablar de medicina integrativa. Vamos a empezar, que nos empieces a explicar de qué se trata todo esto que parece tan nuevo para muchos y bueno, a mí me encanta. Así que, bueno, no sé si querés empezar a contar. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la realidad es que es medicina integrativa es porque se integra a todos los órganos, no simplemente se habla de ginecología, de obstetricia, del sistema nervioso, sino que se integran todos los órganos, todos los sistemas y se realiza, hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Ahí Mucho está. Hola, gusto. Silvana. Ay, disculpen, chicas, tenía un problema técnico acá con el celular. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, todo bien. Buenas ¿Qué tal? noches. Es Buenas un noches. enfoque global del paciente, ¿sí? Eso con respecto a la medicina integrativa, ¿no? Es mucho más que eso, pero generalizando. Y la medicina ortomolecular, en realidad, es una medicina que trata de buscar el equilibrio. La célula, lo ideal es que siempre se encuentre en un equilibrio, ¿sí? Que se encuentre en equilibrio molecular, pero existen muchas reacciones, ¿sí? Que alteran ese equilibrio molecular. Constantemente en nuestro cuerpo se están produciendo por cada función, ya sea por la respiración, la digestión, algunas actividades que ni siquiera nosotros las percibimos que van sucediendo en el cuerpo, ¿sí? Que son autónomas y otras que son motoras, como Sí. mover el brazo, mover el párpado. Toda función, toda actividad celular que se realice en el cuerpo, ¿sí? Genera oxidación y reducción, ¿sí? Ujú. Yo quiero hacer un enfoque como desde el principio, es recortito, es un poquitito técnico, pero para Sí, ver por desde favor. dónde vamos a hablar. Ujú, Se, perfecto. se realizan procesos de óxido-reducción. ¿Qué significa eso? Que la respiración celular, la célula para poder respirar, ¿sí?
genera estas reacciones, ¿sí? Generalmente en un 95% de las reacciones, ¿sí?, de la respiración celular que genera la mitocondria, que es un organito que está dentro de la célula, que es todos son importantes, pero es la usina generadora de energía en el cuerpo, ¿sí?, la que genera la respiración celular, ¿sí? Entonces, esta mitocondria genera en un 95% dióxido de carbono y agua, y un 5% restante genera radicales libres de oxígeno. ¿Qué son esos famosos radicales libres de oxígeno que siempre estamos escuchando, ahora se hablan mucho en las redes? Son sustancias que son altamente reactivas y nocivas para el cuerpo, que en un 5% que naturalmente se produce porque es necesario que se produzca, ¿sí? Cuando esta excede ese 5%, ¿sí?, es en donde estamos en problemas. Para reducir esa oxidación que se produce en el cuerpo, ese 5%, si nuestro cuerpo está en equilibrio, nosotros tenemos enzimas que están dentro del cuerpo, ¿sí?, que son pequeñas proteínas que lo que hacen es bloquear esa oxidación y llevan a una reducción de esa reacción, que tienen nombres que habrán escuchado, o se habla mucho de la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, que son muy importantes. ¿Por qué ellas son muy importantes? Aparte de otras. Son muy importantes porque si nosotros no tenemos una buena alimentación, estas enzimas no se van a producir, porque son proteínas, en definitiva. Y como el centro, el núcleo de estas proteínas está formada por algunos oligoelementos, ¿sí?, como selenio, cobre, manganeso, que después vamos a hablar, que para que estas enzimas funcionen se necesitan esos minerales. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un déficit de esos minerales, estas enzimas fallan y nuestro mecanismo de defensa endógeno, ¿sí?, que son esas enzimas, no pueden bloquear ese 5% que normalmente se produce. Normalmente, ni siquiera hablemos de la alteración en la alimentación, la microbiota intestinal con la inadecuada alimentación, la cantidad de radicales libres de oxígeno que se generan, ¿sí? Ustedes me paran cualquier cosa, pues yo hablo. Vos lo estás explicando, Silvana. Sí. Vos lo estás explicando de una manera sencilla. Pasa que muchos de los que están acá, tal vez, no entiendan muchas de estas cosas, pero no se preocupen. Ahora vamos a hacerle preguntas. Esa es la introducción nada más, terminó. Claro, la explicación técnica, digamos, de qué es lo que pasa. Exacto. Cuando nosotros pero ¿por qué es tan importante la alimentación? Sí. Eso, exacto. Entonces esos son los que están dentro del cuerpo, que son la defensa, ¿sí? Y después están los mecanismos exógenos, o sea, lo exógeno, que es lo que ingresa por la boca, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Lo que ingresa en la boca, ¿sí?, nosotros necesitamos, ¿sí?, antioxidantes, ¿sí? Antioxidantes que deben incluirse en los alimentos, ¿sí? ¿Y de dónde parte toda esta introducción? Por la incorrecta alimentación que existe en el mundo, está globalizado, no es en la Argentina, sino que creo que es una pandemia, es global, y la realidad es que la alimentación, que siempre los médicos hablamos, pero que sí, la alimentación alta en hidratos de carbono, en azúcares refinados, la falta de actividad física, la contaminación con sustancias exógenas como los pesticidas, hasta los maquillajes, muchos maquillajes, cremas, todo lo que está en la industria, ya sea farmacológica, cosmetológica, alimentaria, más la cosmetológica tiene muchos derivados del petróleo, ¿sí? Entonces son altamente tóxicos. Y nosotros todo el tiempo, ahora uno se preguntaría, ¿por qué estamos vivos? Entonces, si en realidad estamos incorporando todo el tiempo estas noxas y en realidad no estoy muerto, estoy vivo. Claro. Entonces, la realidad es que el cuerpo da, cada vez da más, se exige cada vez más, y llega un momento en que detona. Es como una bolsa de perdigones que se dispersa en el cuerpo y estalla en diferentes partes del cuerpo, y generando patologías neurodegenerativas como el Alzheimer,
generando en algunas personas enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que es una enfermedad. Claro, y se va Entonces, normalizando la enfermedad, ¿no, Silvana? claro, se va. Al no tener conciencia de que todo se debe a esto, vamos normalizando tener diabetes, Y tener un cáncer, justamente por la falta de conocimientos de que todo deviene de la mala alimentación y de todo lo que consumimos, ¿no? de todo lo que consumimos. La realidad es que yo siempre digo, porque lo ideal es no volverse obsesivo, es entender, la idea de estas charlas es que todos podamos entender que con mínimos cambios que progresivos que podamos ir realizando, podemos hacerle muchísimo al cuerpo y podemos hacerlo trabajar menos, en el sentido de que no se desgaste tanto, porque en su defecto, a la larga, este desgaste, ¿sí?, termina llevando a un envejecimiento celular, Claro. a una muerte celular, porque la célula cuando se encuentra dañada se autoprograma y muere, se suicida, eso se llama apoptosis en el cuerpo, y el tejido falla. Y ahí tenemos el daño hepático, el daño renal, el daño en el sistema inmunológico, las enfermedades oncológicas, o sea, el cáncer, o sea, la raíz de las enfermedades. ¿Qué es lo que busca la medicina ortomolecular? Es esta, ir a la raíz del problema y no tratar una enfermedad. Tal cual. Yo muchos años reconozco que he tratado enfermedades, ¿sí? He tratado, el paciente entra y es un enfermo, entonces trato la enfermedad, el medicamento para la enfermedad. Entonces, esta medicina lo que busca es ir y detectar el trastorno, la alteración que está teniendo esta persona, este paciente, y qué daño molecular, en dónde está el problema, y tratar, hacer foco en ese lugar. La realidad es que es un efecto dominó. Empieza el problema en un lugar y después empieza a generar varios trastornos, ¿sí? Porque todos se van sumando. Pero bueno, la idea es empezar, que empecemos, que sepamos qué nos daña, qué nos hace bien. Me Empezar con parece los que conocimientos básicos, ¿no, Sil? sí. Básicos de qué no consumir. Para mí el veneno más grande es el azúcar. El azúcar es altamente adictivo, porque hace poquito publiqué en mi página en Instagram los efectos simulando en una situación cómica, pero cuando ingresa el azúcar al cuerpo y el cerebro está así esperando de una manera emocionada y genera un placer, bienestar, volás. Es una droga legal, en realidad. Claro. Es una droga legal porque la cocaína no es legal, ¿sí? El alcohol no es legal para los niños, pero es legal Silvana, venderle un paquete de azúcar a un niño, darle azúcar a un niño es legal. Le damos como Silvana, premio inclusive. ahí quiero hacer una pregunta. No sé si se me escucha bien porque hoy tengo estos Sí. auriculares de Gustavo. Ahí está. Quiero hacerte una pregunta que generalmente se hace porque como hay tanta confusión, precisamente esa es la intención de esta charla, de ir sacando todas esas dudas que tenemos, sobre todo las más generales, así que si quieren preguntar, vayan escribiendo acá las preguntitas y los leemos. Hay una cosa que suelen decir algunos, yo quiero que vos me respondas justamente vos que sos una profesional y que estás en esto, ¿es lo mismo? Yo ya me han respondido esto, pero me parece importante. ¿Es lo mismo el azúcar que viene en un paquete de 1 kilo que el azúcar que tenga una fruta? ¿Que comer frutas que tienen dulce? El azúcar que viene en el azúcar de mesa, sí, es una glucosa, ¿sí? Ahora, el azúcar que está en la fruta se llama fructosa, ¿sí? No hay que generalizar porque a veces uno generaliza, ¿sí? El azúcar de mesa es dañino, 100% dañino, no hay ninguna duda, ¿sí? Ahora, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿sí?, en grandes concentraciones o licuadas o un jugo puro, exprimido de 4 o 5 naranjas, eso es altamente nocivo también. Ahora, que no se entienda de que no se malinterprete que la fruta no es sana, ¿sí? La fruta es sana, siempre sana, que uno inclusive la pueda consumir con la cáscara, ¿sí? ¿Por qué con la cáscara? Porque la cáscara tiene fibras, entonces al comerla
masticarla, por eso es importante no los licuados, masticarla, que eso se vaya liberando progresivamente al intestino, con cáscara, que progresivamente vaya elevando la glucemia y no genere un pico muy alto de glucemia. Entonces que vaya produciendo una meseta, que sea algo progresivo y no que sea algo brusco. Porque la insulina es una hormona que se libera constantemente cuando consumimos, no solo fructosa, que es el azúcar de la fruta o el azúcar de mesa, cuando consumimos hidratos de carbono, las harinas, ¿sí? Cuando comemos una papa, cuando comemos una batata, entonces se eleva. La mayoría de los alimentos tienen hidratos de carbono, pero bueno, ahí están los hidratos de carbono simples y complejos. Lo que hay que tratar de consumir son los complejos, lo que no generan picos tan altos de glucemia, que son la papa, los tubérculos, ¿sí? Las legumbres, ¿sí? No generan picos tan altos. La fruta es buena si me como una manzana, si me como una banana, si me como una pera, si me como 5 manzanas, 5 peras, o me hago licuados de manzana con banana, con pera, me tomo un jugo de naranja exprimido de 5, que es súper saludable porque tiene mucha vitamina C. Claro, tiene vitamina C, pero tiene una alta concentración de azúcar, entonces lo que estamos buscando es incorporar la vitamina C, que es un antioxidante, pero a su vez le estamos llenando de radicales libres al cuerpo, una gran oxidación en el cuerpo, entonces como que se contrarresta, y siempre termina ganando el azúcar. La realidad es la que genera el daño celular. Entonces, es sano comer frutas, lógico que es sano, siempre que se pueda incorporar esa fruta con su cáscara, mejor, en buena hora, y que se la pueda masticar, y no en grandes cantidades, pero sí es saludable. No es lo mismo. En grandes cantidades termina siendo lo mismo. Está buenísima tu aclaración, porque uno siempre cree que porque es fruta se puede comer en grandes cantidades y todo el tiempo. Sí. Sí, ¿de qué se trata la medicina ortomolecular? Bueno, eso estaba explicando hoy. La medicina ortomolecular sí, no importa, es aquella medicina que trata de buscar el equilibrio, ¿sí? Molecular, celular. Entonces, por eso hice la introducción de hablando de moléculas, las reacciones de oxidación y reducción, porque esa es la parte básica, ¿sí? De la función celular, y entonces desde ahí parte todo. Claro. Ante mayor cantidad de radicales libres de oxígeno, mayor inflamación, esa inflamación eleva el cortisol, que es una hormona que se genera ante el estrés, pero también que las suprarrenales elevan, esa eleva la insulina perpetúa la inflamación, genera depósito de ese azúcar, en vez de utilizar la glucosa en forma de energía, se la acumula en forma de grasa. Entonces, es como un círculo vicioso que va generándose. En ese tipo de reacción se basa la medicina ortomolecular, trata de buscar el equilibrio y de encontrar el lugar en donde está el problema, a nivel de qué célula, de qué órgano, de qué tejido, y tratarlo. Y esta, obviamente, que es diagnosticar una enfermedad, corregirla, repararla, ¿sí? No solo la trata, sino que la repara en un 80-90% una enfermedad, ¿sí? Porque va al problema en sí, o trata de mantener la salud, ¿sí? Porque la medicina ortomolecular también trata de preservar la salud, que esa es la parte importante, o sea, de la prevención, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Y también, obviamente, con alimentos, con suplementos y con complementos. O sea, se basa mucho de los suplementos en derivados de plantas, de raíces, ¿sí? Es natural, es de origen natural. Evita los medicamentos, ¿sí? Tantas composiciones por los medicamentos, a la larga terminan teniendo muchos componentes que generan su estabilidad, y esos también generan daño en el cuerpo, a la larga. Sí, es como una de las causas de muerte, una de las primeras causas de muerte es el tema de los fármacos. Sí, o sea, a la larga fármacos, se termina haciendo muy, muy mal a la salud. yo siempre le digo a las pacientes, ¿qué querés? ¿Tratar la enfermedad, que buscar el problema y resolverlo desde el principio, que implican un montón de cambios en el estilo de vida, ¿sí? O tomar la pastilla, porque en definitiva nosotros estamos concientizando, pero uno lo puede tomar o lo puede dejar, y decir, bueno, yo quiero tener esta vida y no la quiero cambiar, o yo me siento cansado, me siento agotado, siento que no me puedo concentrar, siento que no puedo
hacer actividad física, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis padres tuvieron hipertensión, estoy pasando por un cáncer. Ese es un tema muy, muy complejo, muy largo de medicina ortomolecular y cáncer, pero que se puede tratar, es un complemento, ¿sí?, del tratamiento quimioterápico, radioterápico, lo que fuera del cáncer, pero que es... Entonces, uno elige, lo importante es poder tener las herramientas y bueno, elegir, porque uno siempre dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Me interesa? ¿Me cuesta hacerlo o no lo quiero hacer? Sí, y lo importante está Además, porque no hay mucha información tampoco, ¿no? Sobre estos temas. Ahora recién es como que comenzamos a tener más información veraz, digamos, de lo que consumimos, porque hay una industria muy grande de la alimentación que va Y acompañada con la farmacológica, farmacéutica. alimentación y farmacológica. Exacto, entonces es como que todo el tiempo nos están, tipo, dando, consuman, 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 y no hay mucha información real, digamos, de lo mal que te hace todo eso, ¿no? Y entonces, Algo, bueno, algo que es importante de destacar o de aclarar, que a mí me pasaba también, antes de estudiar esta medicina que es hermosa, me pasaba, yo decía, mi papá falleció de una ACV, tuvo una ACV, una diabetes, sí, muy severa, sí, yo decía, yo tenía resistencia a la insulina, sí, iba por ese camino a la larga, sí, entonces decía, bueno, mi papá fue diabético, también lo dije, porque es lo que estudiamos, si tenés antecedentes familiares y seguro terminás, entonces te pasa que decís, ah, no, mi papá, mi mamá tenía diabetes, tuvo ACV, yo también voy a tener hipertensión, yo también voy a tener diabetes. La realidad es que no, no. se sabe Ahí entra la hoy de que epigenética, ¿no? exactamente la epigenética. Entonces, genéticamente podés tener la predisposición la posibilidad de tener un cáncer porque tenés en el genoma el gen, ¿sí?, que va a producir o un cáncer de mama, un cáncer de colon, o hipertensión, pero la realidad es que uno puede modificar, como vos bien decís, con la epigenética. La epigenética es la parte que nosotros podemos modificar y la epigenética está 100% regulada por la socialización. Claro, ¿Qué es la socialización? Lo que implica el por entorno, el supuesto. salir, nos juntamos, comemos chispita, tomamos una Coca-Cola, comemos unas facturas, entonces las reuniones, o sea, tendría que normalizarse y naturalizarse una reunión en comer ensaladas, en comer proteínas, porque no es todo verduras, o sea, y de evitar los azúcares refinados, porque se come muy rico. Yo aprendí a comer muy rico y realmente no negocio lo que como hoy con lo que comía antes, realmente. No lo cambio para nada. Puedo salir y si me invitan, como, pero no lo hay negocio. un, hay una publicación que hiciste hoy, Sil, que es con tu hijo, que vamos a esperar, por supuesto, ese live que estás por hacer con tu hijo, acerca de la alimentación y cómo también con el ejemplo ir cambiando en nuestros hijos la forma de alimentarse, porque no tiene que ser como antes se tomaba como un... Hay muchas cosas que cambiaron, ¿no? De cómo las percibíamos o cómo las sabíamos, y empezar a comer de manera saludable para que nuestros hijos se acostumbren desde chiquitos ya a comer de otra manera. Entonces después se van a un cumpleaños, por ejemplo, y dicen, ay, habían unas cositas de plástico amarillas. Ay, qué feas que son, porque ya su paladar se acostumbra a otra cosa, entonces Sí. Es ya lo percibe cierto. como lo que es. Tiene que Silvana, ser vos sabés que yo progresivo. a mis hijos, por supuesto que no les prohíbo todo porque es imposible, van al colegio, salen, se van a los Sí. 15 años, qué sé yo, pero yo cada vez que meten algo en la boca que para mí es veneno, le digo, están comiendo veneno, sépanlo. Y ahí los dejo, ¿viste? Y comen con una cara, pero por lo menos para que Bueno, vayan entendiendo que realmente es verdad. Bastián dice cuando va al cole o van y duermen en los complejos y que hacen sus excursiones con los que dice, comimos comida no tan saludable, mami, dice. No, Pero era lo que había, me dice, ¿viste? Por supuesto, mi vida, le digo, por supuesto, vos puedes comer. O dice, me doy un permitido. mi amor. Pero Pero bueno, lo pero importante celebro que tenga conciencia, que tenga lo una importante conciencia, es ¿no? eso, la concientización y que se naturalice, que no que se naturalice que comer una galletita o que tener un paquete de galletitas es normal, que se naturalice, que te den frutas, que te den
Y que no, agua saborizada, pero natural. Yo claro, preparo en casa agua saborizada natural, o sea, rodajitas de naranja, de limón, ramas de canela, gotitas de stevia para el paladar de él, sí, agua, hielo y listo. Esa es el agua saborizada en mi casa, ¿viste? claro. Entonces él cuando va y le dan gaseosa dice, no, había solo Coca-Cola y no había agua. Entonces yo los cumpleaños lo mando con una botella de agua, por ejemplo. Porque Sí, sí, él pero desde terminás siendo la chiquito, loca, porque dicen pobre criatura, no le pobre. da Sí, chistito. Pobre. claro, la idea es esto, naturalizar de que en realidad no está bien darles. En esa publicación que hoy realicé, o sea, los chicos generan una hiperexcitabilidad del sistema nervioso, el azúcar, no es solo en los chicos, en nosotros también, ¿eh? Genera un estado de adicción, un estado de hiperexcitabilidad, falta de concentración, muchas alteraciones a nivel neuronal. El azúcar tiene un gran impacto a nivel del sistema nervioso. Grandísimo es el impacto y es grandísimo el daño que provoca. Y es una de las causas más frecuentes de las enfermedades degenerativas del cerebro, porque ese azúcar genera una reacción que se llama glicación, o sea, se unen, ¿sí?, a las proteínas del sistema nervioso, a las células, ese azúcar, y generar un daño. Entonces ahí altera la morfología o la característica de esa proteína, entonces no es la misma. Entonces ahí es en donde va generándose ese trastorno. Lo mismo los chicos con epilepsia, con trastorno del espectro autista, se ven muy, pero muy beneficiados con la restricción de hidratos de carbono y de azúcares. Es más, Claro, con un hay detox. reportes de 300 años antes de Cristo, imagínate, de la época antes de Cristo, en donde el epiléptico, por ejemplo, los trataban, por ejemplo, con ayuno, ¿sí? Es un gran tema después el ayuno intermitente, que no es para todos, pero para situaciones Sí. puntuales, pero los trataban con ayuno. Veían que cuando no les daban de comer, esos pacientes mejoraban, pero llegaba un momento que el paciente entraba en emisión, no comía y tenían que darle de comer y convulsionaban de vuelta. Entonces empezaron a ver ya post Cristo sería, ya mucho más adelante, empezaron a ver que a esos pacientes con epilepsia, empezaron a buscar y empezaron a darle dietas altas, ricas en grasas, ¿sí? Entonces veían que en realidad terminaba casi reemplazando esas personas que no comían y casi tenían las mismas reacciones y los mismos efectos, o sea, las no convulsiones, ¿sí? Entonces, no es malo dar grasa, pero grasas saludables, tanto a los niños como a nosotros, los adultos. Esa sería la Ahí dieta está, cetogénica, ¿no? Sí. Sí, que no es para ahí está un todos, tema, no hay que ahí está un generalizar, sí. Claro, ahí está un tema que también, otra cosa que quería preguntarte, porque en un tiempo se demonizaba la grasa. Ujú. Eso me gustaría que expliques un poquito, aunque sea, acerca de la grasa y los hidratos de carbono, porque en su momento, claro, decíamos, ay, no tiene grasa, que sea light, y Sí. compramos un pedazo de plástico en forma de galletita porque decía light, ¿no? Sin Claro, grasa. Me gustaría sin que expliques grasa. un poquito eso. O aceites en donde el paquete dice sin colesterol. Y la realidad es que el colesterol proviene del animal, entonces el aceite nunca o sea, lógico que es libre de colesterol, pero eso dicen en los paquetes, hay que empezar a leer los paquetes, por eso estamos hablando de alimentación consciente. Los paquetes venden y dan mucha información. Y esos cartelitos que ahora ponen altos en grasas y en azúcares y qué sé yo, en realidad yo creo que no detiene a nadie igual, porque el paladar que está acostumbrado a comer, el paladar busca, el cerebro busca y el cuerpo busca, porque genera un síndrome de abstinencia, porque el cuerpo mucho tiempo estuvo acostumbrado a consumir eso. Entonces hay que reentrenar al cuerpo, nosotros los adultos, y empezar a entrenarlo al cuerpo de los chiquititos. Con respecto a las grasas, existen grasas que son saludables y grasas que no son saludables. O sea, no es que todas las grasas son buenas, ¿sí? Las grasas derivadas de los animales, grasas saturadas, ¿sí? Son buenas, pero en una pequeña proporción, ¿sí? Ahora, las grasas o los aceites que provienen derivados de las semillas, como por ejemplo la semilla del girasol, la semilla de maíz, esas grasas, esos aceites son altamente nocivos, ¿sí? Altamente nocivos. Y aún más cuando se los frita.
¿sí? Se los somete a combustión, a la cocción, empiezan a hidrogenarse y esos son altamente reactivos en el cuerpo y esos son lo que verdaderamente se colocan y van generando oxidación de la partecita de adentro del vaso sanguíneo, del endotelio vascular, va generando daño y ahí el depósito de placas de ateroma. La realidad es que el colesterol es muy amplia la explicación, pero si nosotros no comemos colesterol, es decir, yo no como nada que tenga colesterol, pero el cuerpo hace magia. El hígado tiene la capacidad de sintetizar colesterol, o sea que si vos no incorporás colesterol de forma exógena, el hígado lo produce, porque las funciones vitales, las membranas celulares están compuestas por colesterol. Entonces, si vos no la ingresás, el cuerpo lo produce con el hígado. Ahora, si vos consumís en exceso colesterol, el cuerpo lo frena y el hígado no lo sintetiza, entonces utilizamos ese colesterol. Entonces, el colesterol no es malo, ¿sí? A ver, estábamos hablando de las grasas. Una grasa saludable, altamente saludable, es el omega 3. Hay una relación que tenemos que tener de omega 3 y omega 6, ¿sí? Y omega 9, bueno, más omega 3. El omega tiene que ser la relación 3-1. Tiene que haber un mayor porcentaje de grasas de omega 3, que es una grasa que no sintetiza nuestro cuerpo. Tenemos que incorporarlo en forma exógena, ¿sí? Entonces, eso, el omega 3 está en la grasa de pescado, ¿sí? De origen marítimo, más que nada, de pescado de mar, ¿sí? Entonces, omega 3 es algo que no tiene que faltarle a nadie. Yo siempre digo, en vez de ir a comprar esto, que a comprar gaseosa, galletitas y qué sé yo, te juro que la mejor inversión es ir a la farmacia y comprar un omega 3, es un suplemento de omega 3. Y es consumirlo todos los días en forma diaria después de las comidas, ¿sí? Omega 3, eso no lo incorporamos con la alimentación diaria, no comemos pescado de mar, nosotros no estamos cerca del mar. Hay que ser realista, el pescado de mar, si lo compras en el supermercado, sale muy caro. Entonces, la realidad es que Sí. hay que buscar y ver la realidad. Y el omega difícil 6, de preparar también. ¿qué el pescado? Sí, o sea, lleva mucho tiempo el preparado del pescado de mar. Entonces, para alguien que tiene una vida, o sea, una vida muy ocupada, que labura todo el día, no va a ir a comprar, generalmente no pasa que compren el pescado. Entonces, mucho mejor, como recomendás vos, consumirlo en este otro formato que, claro. Claro, exacto. El aceite de encanta, coco... estoy tomando nota. Estoy tomando nota. El aceite de coco es un aceite también súper saludable y tolera altas temperaturas, o sea, no se oxida a altas temperaturas. El problema es la oxidación de la grasa. Cuando vos lo pones en una fuente y lo pones a cocción, ¿sí? A altas temperaturas, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de canola, todos ellos se oxidan a esas altas temperaturas y son, volvemos a hablar de oxidación, reducción, o sea, generan oxidación y daño a nivel del vaso sanguíneo y de ahí la formación de placas de ateroma. Entonces, en realidad el problema no es el colesterol. ¿Por qué siempre se demonizó el colesterol? Porque en las biopsias de los vasos sanguíneos se encontraban que habían depósito de colesterol. Pero en realidad para que exista ese depósito de colesterol, en realidad el colesterol va circulando, todo circula en sangre, no solo el colesterol, un montón de sustancias. Pero el daño previo fue generado por esa oxidación de esas grasas no saludables y de un montón de otras situaciones que nosotros llevamos a que se genere esa oxidación. Entonces, va circulando el colesterol y las moléculas pequeñas, en realidad, que se llaman LDL, que son moleculitas pequeñas de grasa, van y se depositan y se van acumulando y van formando la plaquita de ateroma y es la que va generando la obstrucción del vaso sanguíneo. Ahora, el colesterol no es malo, ¿sí? Para nada. Eso es algo que hay que empezar a cambiar, porque si no lo consumís, el cuerpo lo sintetiza igual. Entonces, claro. Y el colesterol es necesario es un precursor de las hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas, y las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, o sea, qué importante, porque sin colesterol no tendríamos hormonas. Se me pasa de ver en el consultorio pacientes adolescentes que tienen bajo consumo de colesterol o de grasas saludables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienen amenorrea, no se producen sus hormonas sexuales femeninas, no producen estrógeno. Es un precursor de la vitamina D, por ejemplo, ¿sí? La vitamina D
para que se sintetice es necesaria la presencia de colesterol. Forma parte de las membranas celulares, o sea, que es lo que recubre una célula. Si la membrana no está correctamente formada, esa célula se destruye, ¿sí? Entonces termina siendo como el cemento que va uniendo los ladrillitos, los ladrillos, y fíjate qué tan importante es esa grasa en el cuerpo. Entonces, si el colesterol total está acompañado de un colesterol bueno, acompañado de un HDL elevado, ¿sí? No es malo para nada, y esos son cambios que tenemos que también cambiar la cabeza los médicos, no solo los ginecólogos, todos los médicos en general, ¿sí? El problema es evaluar, que no se evaluaba con frecuencia, a veces porque uno no lo pedía, a veces porque desconocía, a veces porque las obras sociales no lo cubren, que es una gran realidad, ¿sí? Son medir las partículas pequeñas del colesterol, que son el LDL se llama, ¿sí? Pero es el LDL oxidado, ¿sí? Entonces no el LDL común. Yo sé que es muy técnico, pero es importante que el paciente, por lo menos a la persona, escuche y le suene por lo menos cuando el médico le diga algo, porque también tenga la capacidad de desconfiar, porque la idea de que podamos informar es que uno también diga, pará, pero esto no es así. Porque antes no lo pensábamos de esa manera, yo tampoco lo pensaba de esa manera. Entonces, como personas, como pacientes, podemos tener la capacidad también de poder criticar y decir, bueno, a mí no me molesta que el paciente venga y me plantee, a mí me vienen y me dicen, yo vi en Google tal cosa. Y no, la verdad que Google a veces no es tan bueno y a veces puede ayudar. A veces entorpece un poco el camino del médico, pero entonces hay que empezar también a cuestionar algunas cosas y de tener una explicación. No, ese tiene que tomar porque sí. O me pasa que a veces, por ejemplo, tienen hipertensión, bueno, pero te dan un hipolipemiante para bajar el colesterol. Pero los laboratorios que dicen, no, ya me dieron porque suponen que tengo el colesterol alto. Pero ¿por qué bajar el colesterol? ¿Por qué no mandarle a hacer actividad física al paciente? ¿Por qué no explicarle qué hábitos alimentarios tienen que tener? Lo ideal siempre es antes de la medicación, explicar hábitos y estilo de vida saludable y modificar. A veces, dependiendo de los parámetros de laboratorios, lógicamente tiene un colesterol de 400, no lo voy a mandar a correr y a una dieta y se me va a infartar en una semana. Me voy a dar un hipolipemiante, el cardiólogo le dará un antihipertensivo, lógicamente hasta que restablezca y modifique su estilo de vida, que algunos lo harán, otros no lo harán, algunos persistirán con su medicación y serán presos de esa medicación. Pero esas medicaciones generan efectos secundarios a la vez, entonces ahí está. Reparo esto, ahí está. pero me altera esto. Entonces hay trabajos Ahí que hablan de que... Sí. No, la importancia de que los médicos empiecen a abrir la cabeza en cuanto a esto, a abrirse a estos nuevos conocimientos, conociciertos me gusta decir a mí, y lo importante de yo como comunicadora me parece súper importante que se abran espacios donde, no sé, aunque sean tres personas las que les puede llegar a servir y decir, mira, me estoy alimentando de una manera que no es saludable, que me puede llegar a afectar y a la larga se puede llegar a convertir en una enfermedad, listo. Si tres personas van a cambiar la mente por un espacio de esto, pero genial sería. Por eso es tan importante empezar a difundir esto, que hayan más médicos como vos, Silvana. Yo de verdad te agradezco un montón, me parece genial este espacio donde vos viniste a contarle a quienes están del otro lado desde tu lugar de médico, pero sobre todo mostrando vos como consumidora de esta alimentación consciente. Eso me parece el ejemplo ante todo del médico. Te cambia la vida, te cambia la energía, mejora el rendimiento deportivo. Yo tengo el pelo mojado porque recién llegué de jugar al pádel. Entonces, mejora en muchísimos aspectos. Tenés esa nubladez mental que a veces solés tener o que estás cansada, embotada. La lucidez mental es increíble, una vez que empezás a dejar el azúcar. Por eso te digo, yo no negocio la vida de antes con la vida de ahora, porque en la medida que vas modificando hábitos, te vas dando cuenta que te sentís mejor, que no es algo que comas bien, haga actividad física, bla, 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 sino que se siente en el principio y a la larga. Hasta el año.
Te quiero hacer una pregunta. Viste que ahora se habla mucho del magnesio, yo soy fan del magnesio. ¿Por qué es tan necesario el magnesio en nuestro cuerpo? Sí. El magnesio es un mineral altamente necesario, se utiliza para por lo menos 300 reacciones celulares. Casi un montón de reacciones celulares se necesita el magnesio, ¿sí? Para la mitocondria, para la respiración celular, para la contractilidad muscular, o sea, el miocito, que es la célula del músculo, ¿sí? El miocito necesita de magnesio, ¿sí? Y es por eso que hay pacientes que sin realizar actividad física empiezan a tener calambres o para el sistema nervioso, no solo el músculo cardíaco, músculo estriado para la actividad física, el músculo liso de los que recubren los vasos sanguíneos, genera relajación muscular. Entonces, al generar relajación muscular, es uno de los pilares importantes en el tratamiento de la hipertensión en medicina ortomolecular, el magnesio, porque genera relajación de esos vasos sanguíneos, porque la fisiopatología se genera una vasoconstricción del vaso sanguíneo, el vaso se cierra y es en donde eleva la presión. Entonces el magnesio es necesario para la relajación celular y para las reacciones de las interconexiones dendríticas, las reacciones de las neuronas, 300 reacciones o más celulares es necesario el magnesio. Yo siempre digo que para dormir bien, sí, para el sistema nervioso, por eso, para todo, para el descanso. Entonces yo digo que el faistudo es el magnesio, es para todo, va para todo. Además del omega 3. Omega 3, el magnesio. ¿Qué otro no nos puede faltar? Que ya me voy y me compro en la dietética, en la farmacia, en donde sea. Hay una marca, pero no importa la marca, que es la que yo consumo, que se llama Quelat, tiene zinc, magnesio, selenio, ¿sí? Y cobre. Entonces, ellos son los que están en los núcleos que yo les había explicado en un principio, ¿sí? De las enzimas que generan reducción de esos procesos oxidativos del cuerpo. Entonces, es como darle de comer a la enzima que va a bloquear ese radical libre de oxígeno. Después, vitamina C, pero la realidad es que uno lo puede, sí, vitamina C. Siempre hay que leer los medicamentos que no tengan azúcar, porque de vuelta el azúcar está en los medicamentos. ¿Por qué son ricos esos efervescentes que uno toma? Son ricos. Yo tomo la pastilla. El medicamento solo, la materia prima no es rica. Yo consumo los polvos, que son feos, pero en definitiva no consumo con azúcar. ¿Ácido ascórbico? O yo consumo la pastillita de vitamina C que me compré. Y ahí tienes que empezar a leer qué tiene esa pastillita. ¿Viste el recipiente? Claro, porque muchos tienen azúcar, ¿sí? O tienen edulcorante. Muy bien. También tienen maltodextrina, tienes corbato. Hay una preguntita, acá Clau pregunta, ¿cómo se consume el magnesio? El magnesio generalmente vienen en forma de comprimido o en polvo. Yo compro el magnesio puro, ¿sí? El citrato de magnesio, sí, ahí el magnesio tiene una gran charla de magnesio nada más, pero hay varias formas de magnesio. Está el citrato de magnesio que uno lo puede consumir, ya sea en forma de comprimido, en polvo, en efervescente, hay que leer que no vengan... no hay que casarse con una marca, simplemente que no tengan azúcar, ¿sí? Cuanto menos cosas tenga, mejor. Yo consumo por eso la línea Natural Way, que viene en polvo, que está materia prima sola. Entonces, para qué me interesa que vos nos digas qué marca o dónde o qué comprar, porque por ahí uno no sabe, y está bueno que nos des una marca. Sí. Bueno, porque en teoría yo no sé si pueden hacer propagandas de marcas y todo eso. Por eso. Acá no pasa nada. Acá tranquila. Acá no pasa nada. Bueno, entonces yo consumo la línea Natural Way, sí, que a mí me resulta muy bien, sí, lo compro en Mercado Libre, pero hay farmacias que la traen o uno las puede solicitar, no necesariamente en Mercado Libre. Sí. Y el citrato de magnesio, por ejemplo, si uno tiene alteración del tránsito intestinal, o sea, es constipado, entonces busca, porque acelera un poquitito el tránsito intestinal y cumple la función del magnesio de relajación, ¿sí? Después, por ejemplo, está una forma que se llama bisglicinato de magnesio,
que el bisglicinato de magnesio es para el que tiene el tránsito acelerado, entonces no vamos a buscar ese efecto catártico como de acelerar el tránsito, sino que va a cumplir su función en donde necesitamos que las cumpla, ¿sí? Y después está uno muy específico, que es el treonato de magnesio, que es específicamente para el sistema nervioso central, o sea, cuando uno tiene falta de concentración, trastorno del sueño, o sea, no va a tener tanto un efecto muscular, sino va a tener puramente a nivel del sistema nervioso, pues atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, y después está el cloruro de magnesio, que es laxante, un laxante directamente. Claro. Que no tiene nada que ver con esto. El doctor Ludwig Johnson, él decía que, vos explicaste genial, que cualquier magnesio es magnesio. O sea, y el que en definitiva cloruro no, porque el cloruro es un catártico, entra, va al intestino y se va, barre todo y se va. Bueno, el cloruro. Bueno, eso no sabía, por ejemplo. Sí. Por eso es porque importante, hay tantas clases ¿ves? de magnesio que todo el mundo se pierde de cuál comprar. Cada sustancia, Sí, Grace. No, decía que va a ser necesaria una segunda charla. Mira, increíblemente nos quedan casi 5 minutos. Sí, increíble, yo no puedo creer la hora que es, y sé que Silvana tiene que ir también porque su niño tiene que cenar, también ella ya me lo decía. Ay, sí, y sé que su día es... corta. Sí, va a hacer falta, no sé Silvana si vos, bueno, después lo hablamos si querés por privado, pero yo creo que van a quedar muchos temas en el tintero, sobre todo este del magnesio, que como decís vos es amplio, pero me parece que como para, sí, para comenzar, esto, no sé si podés hacer un cierre acerca de alimentación consciente, qué significa, o algo que vos quieras decir, como para ir cerrando. Alimentación consciente es elegir qué comer, que no te lo impongan, que no comas algo porque te lo imponen o lo ves en una propaganda, sino que vos tengas la capacidad, ¿sí?, de seleccionar tus alimentos, ¿sí? Podemos comer cualquier cosa, ahora alimento que nos nutra, que genere la reacción que estamos buscando, que es un bienestar en el cuerpo, tenemos que elegirla. Entonces, alimentos, nunca nos vamos a equivocar con los verdes. Yo le digo, como le digo a mi hijo, el mundo del verde, todo, hijo, todo del mundo del verde, consumir todos los que sean en vegetales, ¿sí? Tubérculos, estamos hablando generalizado, sino en un paciente puntual diabético o lo que fuera. Entonces, consumir los tubérculos, remolacha, la batata, la papa, ¿sí? Entonces, esos tubérculos, porque son hidratos de carbono complejos, o sea, no generan una hiperglucemia muy pronta, o sea, no es tan rápida, ¿sí? Y carne de vaca, pollo, pescado. La realidad es que la carne de pescado, a veces de mar es la ideal, pero es difícil, entonces, carnes de vaca, pollo, pescado, cerdo, ¿sí? Y yo siempre soy fanática después ese es otro tema, las patitas, yo publiqué en un reel las patitas de pollo que yo hago por el colágeno, ¿sí? Tratar de incorporar el colágeno en el diario, eso es algo que no puede faltar también a partir de los 30, 35 años, disminuye la producción de colágeno, tanta información me faltó, entonces hay que suplementarlo, entonces hay que incorporar proteínas, pero también incorporar colágeno, ¿sí? Entonces, y actividad física, o sea, si yo como saludable, pero estoy quieta, y sí ayuda, pero el combo va de la mano, actividad física, moverse algo, y la alimentación, esa alimentación, y descansar bien, dormir 7 a 8 horas por día, tratar de descansar, y algo que no lo hacía y que yo decía, wow, ¿será que algún día lo llegaré a hacer? Ejercicio de respiración, meditación, esto es genial. Conocí ese mundo maravilloso y realmente no los abandonás una vez que empezás con los ejercicios de respiración. Que hacer un vivo para que hables de eso entonces también, de la respiración que es fundamental. Soy tan experta, busco y voy buscando si te suma, pero quizás hay personas que saben mucho más de eso.
les tiro una data que me recomendó la doctora Mirta González, que, a ver, no sé si anda todavía por ahí, y yo la empecé a hacer y me encanta. Hay unos ejercicios que son para hacer antes de desayunar. Vos te levantás, si querés te vas al baño, te aseás, y empezás a hacer, se llaman, búsquenlos como ejercicios Tabata. Cualquier cosa, si no me escriben y yo les paso un enlacecito, que son 15 minutos de actividad a la mañana, temprano cuando te levantás, y yo no te puedo explicar cómo te cambia. 15 minutos. Te carga de energía. Es impresionante cómo la respiración es genial, no tomamos conciencia de eso todavía. Wow. Y bueno, después, acá, doctora, doctora Metilde, doctora Silvana Gamarra, se van, la siguen y buscan, ella tiene... ya tiene bastante información como para la alimentación, tiene recetas, después está también, creo que ya le hiciste la de la sopa de hueso, sí, que es para las patitas de pollo. Esa. Esa es la de, claro, la de colágeno es eso, ¿no es cierto? Lo que se incorpora. Así que bueno, vayan a seguirla y fíjense porque va colocando información súper súper excepcional y yo espero que podamos hacer otro live. Qué lindo, Silvana, la verdad que amorosísima, Silvana, me encantó, creo que nos quedamos recortas, que ni arrancaste para mí, Silvana. Es un montón. Hay un Encima yo me cuelgo y hablo. Soy muy verborrágica. Nosotras por ahí las pisamos todas, ¿viste? Porque todas queremos hablar también. Pero bueno, la próxima esperamos tenerte de nuevo con nosotras porque creo que quedamos muy cortas y que tenés un montón de cosas para comunicar. Bueno, muchas gracias por el espacio. Les mando un beso enorme y bueno, seguimos en contacto. ¿Sí? Dale, sí, por supuesto. Gracias. Gracias infinitas. Sil, gracias a todos y vamos a pedirle otro. Besos. A Mirta, la doctora Mirta González. A la doctora Mirta González que se anime. A la doctora Mirta González vamos a pedir por pero solamente si ella está presente. Bueno, buenísimo. Compromiso. Esa es la cláusula. Compromiso. Me encantó. Dale. También tiene mucho para contar. Bueno, sí, por supuesto, estamos en contacto siempre con ella. Gracias. Te dejamos ir a descansar. Un beso gracias. Besos a Bastián. Gracias. Besos a Bastián.